Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa que realmente fue una promesa por mucho tiempo y que finalmente estamos con ustedes, ¿no? Porque es una deuda que tenemos con todos ustedes que nos han venido pidiendo por mucho tiempo cómo poder tener un espacio donde se hable de la sana alimentación, de la buena alimentación, de las recomendaciones que puedan dar nuestros profesionales con relación a qué se le debe ofrecer especialmente a nuestros niños más pequeños y para combatir algo que es fundamental e importante como es la anemia y la desnutrición crónica infantil. Son dos temas muy urgentes por los cuales nosotros finalmente podemos hacer una realidad y porque además no solamente va a beneficiar a nuestros niños, también tenemos que pensar en el tipo de alimentación de nuestras personas de la tercera edad que tenemos en casa y en general de la familia toda, porque una vez que aprendemos a cómo combinar los alimentos, a cómo dar una buena alimentación, es que podremos realmente favorecer la salud de la familia y con esta prevención vamos a evitar, y que me disculpen los médicos, estas visitas a los médicos, porque se puede realmente evitar con refuerzos de vitaminas, minerales, proteínas en el organismo, evitar ir tanto al médico, porque acá en nuestro país estamos acostumbrados a curar y no a prevenir. Y yo creo que eso es algo que también va a ir de la mano con el médico, porque al médico le interesa la prevención definitivamente. Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada especial, Jessica Guamán, quien es nutricionista fundadora de NutriEdúcate. Es una ONG. Bienvenida a Nutrición en la Infancia, Jessica. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Te comento que también estará con nosotros Mariana Hermosa, quien es una nutricionista clínica. Verónica, quien es la responsable de todos estos trabajos de investigación y de encuestas que ha venido desarrollando. Verónica Milla. Ella nos va a presentar también algo que es muy importante. La quinoa. ¿Cómo preparar la quinoa? Una de las 1000 formas de prepararla y que sean saludables para nuestros niños. Y por eso nuestro tema de hoy día es quinoa, alimento de los dioses. Gracias, Jessica, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad, felicitaciones por este espacio en el cual difunden la educación alimentaria y felicitaciones también por el tema, ¿no? Es súper importante poder poner en agenda la educación alimentaria y visibilizar la importancia de esta en nuestros niños. Así es, en realidad hay todo un proceso bastante complejo y complicado y que antes de empezar el programa estábamos conversando, ¿no? Esas informaciones básicas, elementales, que lo hemos adquirido de generación en generación de nuestras madres, de nuestras abuelas, y que realmente es un tema muy importante rescatarla, porque hace 20 años atrás no había tanta comida industrializada, no había tantos conservantes, no había tantos saborizantes que realmente, y hay que decirlo con todas sus letras, nuestro país no los necesita. Son saborizantes que lo único que hacen es expandir en la boca el sabor, pero que después genera otro tipo de consecuencias bastante serias. Pero antes de meternos en el tema de la importancia de la quinoa, ¿qué hace tu organización? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? Sí, bueno, en NutriEdúcate lo que nosotros visibilizamos es la importancia de la educación alimentaria. Nosotros tenemos como misión democratizar la educación alimentaria en todos los estratos sociales. Nosotros trabajamos en base a 3 líneas de acción. La primera, que es la de capacitación, es decir, brindamos talleres de educación alimentaria a población en general. La segunda, que es los proyectos sociales, con los cuales nosotros hacemos actividades en poblaciones vulnerables. Y lo tercero es la incidencia política. Nosotros también visibilizamos en agendas públicas de gobiernos locales, regionales y a nivel gobierno central también la importancia de la educación alimentaria y también de empoderar a la población en estos temas para que puedan exigir sus derechos, ¿no? Y nosotros volvemos sostenibles estas acciones con servicios de nutrición que brindamos a población en general. Es muy importante lo que has señalado, ¿no? Es porque no es un trabajo que se desarrolla a simple comunidad o un grupo de mamás, venga, les vamos a enseñar a cómo alimentarse mejor, sino realmente enseñarles al valor de los productos que se tienen. Porque aquí hay toda una creencia y que es bueno desmitificarla, que es leyenda urbana,
cuando se dice, lo que pasa es que somos pobres y no tenemos cómo consumir. ¿Qué tanto está relacionado las necesidades básicas en las que uno puede lograr, qué sé yo, una verdura, una raíz, en fin, unas carnes o los reemplazos a las carnes, con el poder adquisitivo de comer comida chatarra? Bueno, nosotros sí hemos encontrado en los distintos estratos sociales cómo es que se va dando una alimentación no adecuada, ¿no? La malnutrición, digamos. Nosotros hemos identificado desde desnutrición crónica en niños con nivel socioeconómico disminuido, pero también tienen sobrepeso y obesidad. Es decir, niños menores de 5 años con baja talla para la edad, pero que presentan sobrepeso y obesidad. Y también hemos encontrado en estratos socioeconómicos mayores que hay niños que pueden tener una talla alta, pero también tienen sobrepeso y obesidad. Es decir, no podemos creer que solamente algunos niños son los que sufren de malnutrición, sino hoy en día, lamentablemente, el sobrepeso y la obesidad está siendo una epidemia que nos está atacando a los niños. De hecho, a los jóvenes, hace poco estábamos viendo que el 40.7% de jóvenes en Lima tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, nos damos cuenta que ya, si bien estábamos preocupados por el problema de desnutrición y anemia, nos damos cuenta que los problemas de malnutrición por exceso también están afectando, y todo esto por una mala alimentación. ¿Por qué se ha perdido esta cultura que teníamos de preparar en casa los alimentos, pero alimentos pues sustanciosos, ¿no? Por ejemplo, un buen caldo de gallina que mi abuela decía y de pronto dicen, no, eso no sirve. ¿Qué tanto de verdad hay en eso? Sí, lo que ha sucedido, y es lo que hemos identificado también, es que se ha dejado muy de lado los alimentos autóctonos nuestros. Es decir, hemos dejado de lado la seguridad alimentaria que nosotros teníamos. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos adoptado alimentos extranjeros o alimentos ultraprocesados o costumbres las cuales no son básicamente nuestras. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de la quinoa, y la quinoa es un alimento peruano. Cierto. Y hemos identificado que hay muchos niños y niñas que no quieren comer quinoa porque dicen que eso no se les ha acostumbrado a ellos desde pequeños, prefieren comer o consumir alimentos ultraprocesados en cajita porque son más divertidos. Y es lamentable que no se le haga, digamos, una publicidad a los alimentos naturales y alimentos autóctonos, ¿no? Salvaguardando cuáles son nuestros alimentos y salvaguardando también a los agricultores peruanos. O sea, es decir, tenemos que apostar también por la alimentación natural, orgánica, y la alimentación que se puede dar acá en Perú, ¿no? Lo que hemos identificado es que tiene que ver mucho con las costumbres y la adopción de hábitos que generalmente pues se nos difunden en los medios de comunicación. Ahí tenemos un serio problema. Mira, justo un poquito viendo el sistema alimentario de otros lugares, me sorprendió un poco en Brasil, donde están impulsando el consumo de la quinoa, el consumo del trigo, y un producto que recién se está introduciendo porque infelizmente no llega para ellos. Digo infelizmente porque por el tipo de vitaminas que tiene, como es el camote, ¿no? Allá no se conoce mucho el camote. Acá en Perú el camote, si bien es cierto que lo utilizamos para determinados platos, pero tampoco es muy difundido. Por decir, ¿no? Cuando alguien compra el camote, la pregunta es, ¿tiene muchos perros? ¿No? Sí. Como si el camote fuese para los perros. Y los perros están muy bien alimentados con este producto. El camote, yo siempre lo voy a señalar, es un producto bandera en otros continentes que les ha literalmente salvado la vida a sus niños. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros productos autóctonos, como es la quinoa, ¿no? Como es la papa en sus diferentes variedades, pues sea de amplia difusión y enseñarles a cómo prepararlos? Sí, bueno, lo que nosotros, por ejemplo, consideramos dentro de nuestros talleres es enseñarlo de forma didáctica, por ejemplo. Es decir, a los niños ayudar a identificar, bueno, y las familias en general, cómo es que los alimentos, según los colores, tienen vitaminas y minerales que pueden aportar a su alimentación. El camote, por ejemplo, la vitamina A que tiene. Claro. Entonces, lo que nosotros hemos identificado es que, por ejemplo, si los niños o la familia ven un puré de un color diferente al ya típico, ya eso le da un valor agregado y eso lo puede relacionar con un cuento o se le puede relacionar con algo, digamos, didáctico que pueda llamar la atención del niño. De esa manera se puede introducir estos alimentos que son nuestros dentro de la alimentación de los niños. Es decir,
visibilizar cuál es el valor agregado que tienen, pero de una forma didáctica para que se pueda introducir en la alimentación. O hacer, por ejemplo, mesas demostrativas de alimentos y poner diferentes alimentos, que eso también lo hemos hecho, poner diferentes alimentos y hacer que el niño haga como un pequeño buffet, pero de alimentos naturales. Entonces va eligiendo los alimentos y va probando sabores, va probando colores y muchas veces eso llama la atención. Juegos también, por ejemplo, identificar si es que en casa es, digamos, un hogar numeroso, ponerle un alimento a cada miembro de la familia y que cada uno se vaya presentando, por ejemplo, según las vitaminas y minerales que tiene. Y eso también ayuda a que se apropie la persona con respecto a la nutrición o a la parte nutritiva que tiene el alimento, y esto puede ayudar, digamos, a poder visibilizar una alimentación más saludable, pero también en familia. Nosotros consideramos que la familia es el eje principal en el cual debemos incidir para que se pueda desarrollar una alimentación saludable. Ahí empieza todo. Ya luego podemos ir a las escuelas o podemos ir a otros entornos, pero en las familias es en donde nosotros nos damos cuenta que en verdad se tienen que implantar este tipo de hábitos de alimentación saludable, ¿no? Sí, en realidad, ya tocando el tema de la quinoa, porque es nuestro tema fundamental el día de hoy, para muchas personas es un poco complicado prepararla. Dicen, sí, no, y sobre todo si no se sabe preparar, o sea, uno tiene que aprender. Y es por eso mi preocupación cuando yo digo aquellas sanas, saludables costumbres de mi abuela, de mi mamá, inclusive algunas cosas que yo he podido aprender. Por ejemplo, mi abuela le enseñó a mi madre a preparar mantequilla, claro, se vivía en la zona de la sierra, soy serrana, entonces ahí la mantequilla era de casa, el queso era de casa, la famosa cachanga que mi madre preparaba de casa porque ella molía el trigo. Entonces la famosa machica, que sí, no ha llegado aquí mucho a la costa, que son alimentos de la sierra, pero que con el conocimiento que mi abuela, que era una investigadora, incrementaba, pues le añadía un poco del cacao molido, un poco de la leche y nos hacía unas mazamorras muy ricas. Y una de las cosas que uno de esas generaciones bien alimentadas tienen es que la salud es muy fuerte. Y si uno comienza a ver a las generaciones anteriores, son personas que iban al médico una vez al año y para visitarlo. Sí. Pero no necesariamente porque tú presentas diversas enfermedades. ¿Por qué acá la quinoa no es tan de todos los días? Porque podría reemplazarse al arroz, por ejemplo. Sí, sí, de hecho la quinoa es un cereal bastante rico. De hecho, a ver, lo explico. Existen tipos de proteínas. Alimentos vegetales tienen las proteínas de bajo valor biológico y los alimentos de origen animal tienen proteínas de alto valor biológico. Pero la quinoa es un alimento especial. ¿Por qué? Porque es un cereal que tiene un balance de aminoácidos excelente, el cual aporta proteínas de alto valor biológico. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el balance de aminoácidos que tiene puede ser comparado con el que tiene la leche, por ejemplo. Y por eso la quinoa puede reemplazar estos alimentos de origen animal. ¿Y de qué manera se puede, digamos, visibilizar o introducir esto en la alimentación de los niños? Acostumbrándolos desde pequeños, desde la alimentación complementaria. ¿A qué edad se le puede introducir la quinoa? Por ejemplo, a los 9 meses se le puede introducir 2 cucharadas de quinoa dentro de los platos del niño, con las 2 cucharadas de hígado, por ejemplo, para que tenga su aporte de hierro, y esto pueda ayudar a una alimentación saludable. Lo ideal sería no ponerle azúcar ni sal a la quinoa para que se sienta el sabor natural. Exacto, eso también hemos identificado, que muchas veces tiene que ver con el sabor que tiene el alimento para que el niño no lo acepte. Uno, el sabor. Segundo, el color. Hay que jugar con los colores. Como mencioné, se le puede agregar alguna fruta, se le puede agregar algo que le pueda cambiar el color y eso va a volver más divertido al alimento para que el niño lo pueda aceptar. Y tercero, considerar que la familia lo consuma. ¿Por qué? Porque si solamente le doy al niño o a la niña y papá, mamá o los abuelos no lo comen, exacto, ya no lo comen. Sí, la idea es que todos lo puedan consumir. Y porque además no es un alimento exclusivo para niños, es un alimento para la familia. Y por ejemplo, una de las cosas que me parece interesante, si usted
sí o sí se tiene que remojar la quinoa para cocinarla, ¿no? Sí. Para botar ese sabor amargo. Y eso mucha gente dice, ay, pero cuando yo lo he preparado me sale amargo. Lógico que te sale amargo porque hay que remojarlo. Sí, sí, de ¿No? hecho la quinoa tiene un antinutriente que es la saponina, que es justamente lo que le da el sabor amargo. Y este antinutriente puede ser un enemigo, ¿por qué? Porque puede evitar que los nutrientes positivos que tiene la quinoa se absorban. Por eso es importante lavarla antes de consumirla. De hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Uruguay y en México, en donde consumen quinoa. Y también les enseñaba a lavar la quinoa y a consumirla de manera correcta. Y cómo es que puede tener un impacto real en el crecimiento y en la nutrición de sus niños, ¿no? Acá en el Perú se sigue teniendo todavía mitos con respecto a la quinoa, pero esta puede ser tranquilamente consumida si es que se lava con anticipación y también se remoja, ¿no? Se hierve de cierta manera también la quinoa. Por eso es importante poder saber prepararla, pero también en una variedad. Sabemos que se puede preparar de dulces, de salados. Y de inicio, como mencioné, cuando es en la alimentación complementaria, a partir de los 9 meses, si bien la alimentación complementaria se inicia a los 6 meses, recomiendo que la quinoa se un le poquito dé más tarde. Exacto, a los 9 meses por ser un cereal. ¿Porque es un problema digestivo? Por los cereales. Los cereales se les introduce un poquito más tarde, al igual que las menestras más adelante. ¿Qué cantidad? 2 cucharadas de quinoa. 2 cucharadas y siempre con hígado o la sangrecita por el tema de la anemia que puede tener el niño, ¿no? Una consulta, porque eso sí descubrí, me pareció muy interesante, que si bien es cierto que se prioriza la quinoa, se señala como un alimento importante, pero también la recomendación es no descuidar el acompañamiento con los otros alimentos para aprovechar mejor. ¿Eso es cierto? Sí, de cierta manera la quinoa tiene calcio, tiene proteínas, tiene 13 gramos de proteínas, tiene 66%, 66 gramos en 100 gramos de quinoa, 66% de carbohidrato, por eso da mucha energía también, pero siempre es importante que por lo menos en la alimentación de niños menores de 5 años se le complemente con un alimento rico en proteínas de origen animal, ¿no? Y en este caso alimentos que tengan gran cantidad de hierro como es la sangrecita o el hígado. Una consulta antes de irnos al corte, por ejemplo, estaban señalando que la quinoa se puede también comer en ensaladas. Sí, también. Y señalaban que realmente se incrementaba mucho en las ensaladas cuando uno ponía un cítrico en esas ensaladas. ¿Se potencializa las vitaminas que tiene la quinoa con algún cítrico? Lo que sucede es que la quinoa se considera en ensaladas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tiene fibra, que en conjunto con el agua da una sensación de saciedad. Y con la vitamina C, la quinoa puede absorber mejor el hierro no hemínico que tiene, porque lo tiene 7 gramos de hierro, 7 miligramos de hierro, pero se puede absorber con la vitamina C de mejor manera. Lo ideal sería considerarlo también con otras verduras para que se pueda considerar la vitamina C, por ejemplo, del tomate. Un quinoto con tomate, y si no se puede obtener el limón por el tema del precio, por ejemplo, ahí ya tiene la vitamina C dentro del tomate, por ejemplo. Pero aquí tenemos un tema que vamos a conversarlo después porque nos vamos a ir a un corte sobre el tema que se ha perdido en las casas que tienen un pequeño jardín, a tener una plantación de limón, a tener una plantación de un arbolito de limón, un arbolito de palta, un arbolito de naranja. ¿Cuánto nos ahorra en la economía de la familia? Y se puede utilizar el reciclaje de las lechugas, de las cáscaras y de las sobras, ¿no?, de las comidas crudas, para tener un buen alimento también para las plantas y para nuestros animales. De eso vamos a conversar enseguida y sobre todo señalar por qué la quinoa es importante y determinar qué tipo de vitaminas, minerales y proteínas tiene la quinoa y que debe ser, por fuerza, un alimento diario en nuestras mesas. Nos vamos al corte. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado,
si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Nuevamente con ustedes, amigos, y lógicamente estamos con nuestro programa. Este es el segundo de Nutrición en la Infancia. Estamos con Jessica Guamán, nutricionista y fundadora de NutriEdúcate. Es una organización que trabaja para dar a conocer la importancia de la alimentación y lógicamente en el corte nos quedamos con la importancia de los biohuertos. No es caro y sí es factible, posible tener en casa el cultivo de la quinoa. ¿Es posible eso y la importancia de árboles que nos puedan pues ayudar, apoyar para la alimentación de la familia? Sí, justamente estábamos conversando en el corte de cuál es la importancia de el ambiente, ¿no? Para poder cultivar la quinoa. La quinoa generalmente se cultiva en zonas de altura, por ejemplo, alrededor del lago Titicaca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso es un poco difícil poder tenerla, digamos, en la costa, un cultivo de quinoa, pero lo que sí se podría considerar es poder tener biohuertos verticales o huertas dentro de casa de cuáles son las verduras, por ejemplo, que pueden complementar a la quinoa en la alimentación. Claro. Lo que se mencionó, por ejemplo, el tomate, lo que se mencionó, otro tipo de verduras que le puedan dar un valor agregado a las propiedades que ya tiene la quinoa. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, alguna persona dijo, ¿y si yo tengo quinoa en mi casa, yo la puedo plantar, cosechar, cultivar? No es muy fácil. Sí. ¿Cuáles son las necesidades que podría tener una persona para tener en su casa? En principio me pareciera, por lo que hemos más o menos leído, o yo he leído, que es muy difícil, que no es fácil, porque tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con la latitud, con la altitud, tiene que ver con el tipo de agua, con el tipo de tierra, con la cercanía a los mares determinados. ¿Todo eso influye en el cultivo? Sí, en verdad influye para poder tener una quinoa que pueda tener un valor nutritivo adecuado, ¿no? Y que pueda ser, digamos, bueno, como mencioné, hay 22 variedades de quinoa actualmente y hay que considerar que si bien se pueden considerar a la quinoa porque existe hoy en día quinoa genéticamente modificada, lo ideal es que sea natural y que sea orgánica para que pueda en verdad contribuir con la nutrición de la persona, ¿no? Pero hoy en día podemos encontrar, por ejemplo, los mercados ecológicos los domingos o las bioferias en las cuales podemos encontrar una quinoa totalmente natural y orgánica y la podemos considerar dentro de la alimentación, ¿no? Hay un tema que acabas de plantear, lo que es genéticamente modificado y lo que es mejorado. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, lo genéticamente modificado quiere decir que el alimento se vuelve un alimento transgénico y esto puede traer una serie de consecuencias como por ejemplo alergias y con el pasar del tiempo consecuencias más negativas en la salud de la persona. Un alimento que puede ser mejorado conserva la parte genética, digamos, sí, este alimento puede ser, digamos, puede contribuir a la nutrición de la persona y no necesariamente va a traer efectos negativos en la salud.
Los alimentos transgénicos, si bien hay otros nutricionistas o personas que están a favor de estos porque, digamos, hay mayor cantidad de alimento y puede aplacar el hambre en ciertas zonas, en el Perú no es recomendable por la biodiversidad que tenemos gran variedad de alimentos. No la necesitamos en realidad, o sea, no necesitamos el transgénico que llegue a nuestros productos oriundos, como es la papa y sus variedades, Exacto. como es los cereales y sus variedades, especialmente de la quinoa. Y tenemos tantas raíces, tantos tubérculos, que realmente si un país fue bendecido con sus productos en costa, sierra y selva, ese ha sido el Perú, a nivel del mundo. Y realmente cuando uno ve a otros países y otros chefs internacionales que llegan a este paraíso, ¿no?, de los diferentes productos, inclusive de las sustancias, de las especies y de todo aquello que en este país, inclusive hace poco, cortándome yo misma, se señalaba que cada ciudad pequeñita en el punto del mundo de Perú tiene su propio producto, su propia alimentación, sus propias características. Sí, ¿Es verdad? Sí, es muy cierto. Cada zona tiene sus propios hábitos de alimentación totalmente diferenciados a la zona o a la comunidad, digamos, del costado. Muchas veces también se aplica el trueque en sierra o en selva con respecto a los alimentos. Ahí, por ejemplo, quisiera hacer un hincapié. ¿Por qué? Porque hemos detectado que el trueque también se realiza, pero no de forma adecuada. Por ejemplo, intercambian un cuy por fideos. Ya. ¿Cuál es más nutritivo? El cuy. Los fideos, en ese caso, los fideos aportan carbohidratos, es decir, energía, pero el cuy, ¿qué es lo que aporta? Proteínas de alto valor biológico. Entonces, sí es importante también considerar dentro de los hábitos o las costumbres que se tienen la importancia de los nutrientes de los alimentos que estamos consumiendo, ¿no?, para poder salvaguardar una alimentación saludable y una alimentación nutritiva, porque sí es cierto que es muy importante comer, y en el Perú comemos riquísimo, pero también es importante nutrirnos y poder saber combinar de forma adecuada y poder tener los conocimientos para salvaguardar la nutrición de la familia, ¿no? En realidad lo que acabas de señalar yo lo he vivido por experiencia en determinado tipo de comunidades. Por ejemplo, cuando llegábamos a hacer determinado tipo de trabajos como inversión en la infancia, nos sorprendía un poco y de alguna forma quisimos contribuir con este trueque mal hecho, porque cambiaban animales de alto valor proteico por cosas básicas como el azúcar, la sal, la harina, aceite y los fideos. Los 5 productos que entraban a cambio de una ternera, a cambio de una docena de cuyes, y que realmente uno se queda sorprendido, porque realmente hay que enseñar, hay que dar a conocer. Y yo honestamente pienso que no es enseñar, es simplemente retomar aquel conocimiento que se ha dejado de lado por el facilismo del consumo, ¿no? O sea, una persona que tiene que irse al campo, a las montañas, a pastear a sus animales, necesita tener mucho carbohidrato, es verdad, pero tiene que estar acompañado de proteínas. Y entonces, en vez de cocinar la papa, el trigo, el camote, el mote, las habas, que es parte de nuestra zona andina, se pone a hervir un montón de fideos con un poco de sal y acabó. ¿Cuál es la diferencia de alimentación? Y eso tenemos que remarcarlo, entre el valor nutritivo, entre una buena porción de fideos, que no es que no se coma, son ricos los fideos, a todos nos gustan, no estamos en contra de los fideos, pero en proporción y en el mal trueque, ¿cuál es el beneficio que se tiene entre consumir los propios productos autóctonos nuestros y con relación a los fideos? Lo que sucede es que los fideos que se empiezan a consumir ya son alimentos procesados de alguna manera. Es decir, los alimentos que se compran son alimentos que tienen aditivos alimentarios, son diferentes a los alimentos naturales que ya se tienen sembrados o que ya se tienen cosechados en casa o, digamos, en la comunidad en la cual se menciona, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el beneficio. Una vez que se ha consumido un alimento natural o que se tiene un alimento natural en casa, es preferible apostar por estos. ¿Por qué? Porque estos no tienen los aditivos alimentarios que tienen los otros alimentos que ya han sido procesados, por lo tanto están, digamos, embolsados.
sí es preferible apostar por los alimentos que se han producido en la misma comunidad, porque estos no solamente van a dar energía, sino otro tipo de minerales y vitaminas que pueden contribuir con más, digamos, más a la nutrición de la persona. Mucho más beneficioso, ¿no? Sí. En cuanto a fortalecerse con las proteínas, los nutrientes que tiene cada producto. Sí, o sea, los fideos tienen carbohidratos, es cierto, pero por ejemplo las habas, la papa, el camote tienen carbohidratos también, pero un valor agregado, lo que menciona el camote, la vitamina A que tiene, y tienen un porcentaje de proteínas también. Los fideos generalmente tienen, digamos, en su mayoría solo carbohidratos más los aditivos alimentarios, y si se le pone sal, ya se está incrementando, por ejemplo, el sodio, y es ahí en donde también dentro de estas comunidades se puede encontrar también sobrepeso y obesidad, o puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y otras que sí se han encontrado lamentablemente en poblaciones en las cuales nunca antes se ha visto esta enfermedad, pero que luego se empieza a ver porque se empiezan a adoptar hábitos de alimentación occidentales que no generalmente se tenían en la comunidad, ¿no? En realidad eso está muy relacionado, y con lo que mencionas también había unos otros documentos que señalaban los problemas de dolor de cabeza que tenían las personas, los problemas de perder la visión a edades que normalmente no se tenían por la falta de consumo de cierto tipo de vitaminas. Por ejemplo, la zanahoria que antes se consumía directamente se ha dejado de consumir, sí, y se están privilegiando otro tipo de alimentos bastante interesantes, que comerlo de cuando en cuando no es malo, pero que no sea un hábito alimenticio de todos los días. Inclusive con los productos nuestros autóctonos que podemos cocinar, también se puede aprovechar para los biohuertos. Las aguas, en vez de eliminarlas, las podríamos utilizar como alimento. Sí, y también lo del compost, ¿no? Lo que se está utilizando hoy en día. Si se tiene un biohuerto, se tiene un biohuerto vertical también, se puede utilizar los desechos, las cáscaras de las frutas y las verduras, desechos orgánicos que tenemos para poder alimentar ese compost. El compost, ¿qué quiere decir eso? La tierra que alimenta a los biohuertos que tenemos en casa, ¿no? Y no es muy difícil, mira, porque mucha gente dice, no, eso apesta, eso qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. En fin, no es así. Uno hasta puede agarrar una cáscara de plátano, una cáscara de limón, una cáscara de palta, los tallos de las verduras que no se consumen, qué sé yo, se licúa y va directo. Ya no necesita esperar tanto tiempo, porque eso puede servir. Es una forma rápida, fácil, sobre todo si no tenemos mucho espacio para hacer un compost directo. Pero si licuando estas verduras ahorramos, ¿no?, el problema del reciclaje, que tanto problema estamos teniendo ahora, porque es cantidad de alimentos que son biodegradables y que podrían ser utilizados perfectamente en el jardín. Sí, sí, justamente he visto experiencias bastante interesantes de reciclaje culinario también, por ejemplo, que de las cáscaras de los alimentos son preparadas dentro de platos distintos, ¿no? Y también como las cáscaras que no se consumen se pueden utilizar dentro de los biohuertos que se pueda tener en casa, ¿no? En verdad no se necesita un espacio grande. Macetas. Yo tengo cebolla en macetas. Realmente es cuestión de creatividad, de fantasía. Tener un ja, porque no llega a ser jardín, tener un ja con 4 o 5 macetas, con tierra que uno las va alimentando, uno podría tener cosas interesantes. Sí, sí. Yo he tenido alumnos, de hecho, de gastronomía, y teníamos también nuestros propios alimentos para que al momento de enseñarles nutrición también les enseñaba la parte, digamos, nutritiva, y es una forma didáctica de enseñarlo a nuestros niños también, ¿no? El hecho de tener macetas o tener lechugas hidropónicas, por ejemplo, nos ayuda también a poder enseñarle a los niños de dónde vienen los alimentos y que los alimentos salen de una planta y cuál es el proceso de estos alimentos en conjunto con nosotros, ¿no? Y cómo es que los desechos también pueden ser utilizados. En realidad sí. De aquí a poco vamos a ver cómo se puede preparar una quinoa, algo por el estilo, porque lo vamos a ver, y Verónica Milla pues nos ha apoyado en ese sentido. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, a los niños pequeños, porque muchos investigadores señalan que los niños pequeños después de los 6 meses es mejor no darle. Es mejor que tenga un par de meses más, 3 meses más, y si puede esperar hasta el año, pero me parece que es un poco... Sí, mucho tiempo.
¿Cómo le podríamos dar, por ejemplo, alguien me preguntaba en el correo si se le puede dar como mazamorra, si se le puede dar en las sopitas, si puede usar chancaca, por ejemplo, que la chancaca es muy nuestra, si podría utilizar la chancaca para poder desarrollarle una mazamorrita al bebé, donde ya no le añadiría pues obviamente azúcar. ¿Cuáles son las formas ideales para que el niño empiece a degustar y sentirse feliz, confortado? Porque algo rico te da un reconforto en el cuerpo y en el ánima, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que estaba mencionando era que se puede jugar con los colores y con los sabores. Por ejemplo, si es que voy a utilizar las 2 cucharadas de quinoa, ya digamos, es obviamente previamente lavada, hervida y que se pueda, digamos, utilizar dentro de la alimentación. Y le puedo poner para un puré, digamos, que vaya a ser salado, camote. Y de esa forma ya lo transformo en naranja, o sea, ya tiene un color diferente. En otro puré, digamos, salado, le puedo poner zapallo y ya tiene un color amarillo. En otra preparación le puedo poner alguna verdura verde y ya, digamos, va cambiando de colores. Esto es ideal para que el niño pueda aceptar y pueda ver la diferencia. Ese es en el caso de, digamos, un puré salado, ¿no? Esto Cierto. Acompañándolo con un hígado, bueno, con 2 cucharadas de hígado o con 2 cucharadas de sangrecita, ¿no? En el caso de una quinoa dulce, sí se puede hacer con chancaca o con alguna fruta, algún puré, algo que hay que tener en cuenta. Me Sí. preguntaban un poco como para adecuarlo a la costa, ¿no? Que estamos en la costa, si el membrillo es importante. El membrillo se puede utilizar, sí, sobre todo cuando ha sucedido, digamos, algún imprevisto con el estómago, cuando al niño, por ejemplo, para que pueda contribuir con la disminución de diarrea se le da membrillo. Sí, se le puede considerar el membrillo, no hay ningún problema, se le puede poner un poco de canela también para que pueda darle un sabor diferente, pero lo que sí recomiendo es no azúcar, o sea, por ningún motivo antes del año azúcar. ¿Por qué? Porque si no, el niño o la niña no va a sentir el sabor, y lo importante de la alimentación complementaria es que sienta los sabores de las frutas, de las verduras, de los cereales, de las menestras cuando ya se le empieza a dar, y que pueda considerar cómo es que estos alimentos pueden tener un sabor diferenciado y también colores diferenciados, ¿no? Lo que sí también, y lo quería mencionar, es que la leche de vaca no se considere antes del año. O sea, eso lo vuelvo a repetir porque hay mucha confusión con respecto a la leche de vaca. No darla antes del año. ¿Qué leche se puede utilizar? Incluso la leche materna se puede considerar dentro de los purés dulces. Es mucho mejor la leche materna para los bebés, ¿no? Sí. Ahora, si algún adulto se quiere probarla, no hay ningún problema, pero realmente está considerado para los bebés, Sí. ¿no? ¿Cuál ya, para irnos a un corte o presentar probablemente la entrevista que ha hecho Verónica, ¿por qué la leche de vaca no se le debe dar antes del año? La leche de vaca tiene proteínas bastante grandes y estas proteínas no van a ser toleradas por el niño o la niña. Por eso es importante darlas después del año, porque ¿qué pasa si la doy antes del año? Puede crear intolerancias como también alergias. Y por eso es importante considerar estos alimentos después del año. No solamente, digamos, considerar la leche de vaca, sino también considerar también los sucedáneos, ¿no? Claro. Es decir, las leches maternizadas. Es preferible dar sí o sí la leche materna. ¿Qué es lo mejor? Es lo mejor, y se puede preparar, digamos, purés con la leche materna, se puede considerar la leche materna en todos estos preparados para que el niño también pueda tener un valor nutricional mayor a sus preparados, ¿no? Pero sí o sí la alimentación complementaria empieza a los 6 meses y en adelante se empieza a dar, digamos, de 6 meses a 8 meses una consistencia como puré, de 9 meses a 10 meses una consistencia como deshilachado, digamos, y en adelante ya se le da de la Trocito, olla, ¿no? Sí, trocito. Perfecto, nosotros vamos a continuar con el programa, nos vamos a ir a un corte, pero de inmediato está con nosotros Verónica Milla presentando a la nutricionista clínica Mariana Hermosa, quien nos va a hablar de la importancia de la quinoa. También se ha hecho un recorrido en algún mercado para preguntar la opinión de la gente de qué opinaba sobre la quinoa, y también tendremos una preparación de la quinoa y regresaremos de inmediato con nosotros. Así es que ahora sí, nos vamos a un corte y nos vemos de inmediato.
Salgalú TV Online sigue creciendo y se renueva, con nuevos programas, nuevos enfoques, nuevos temas y con la participación de profesionales de primera calidad. La primera infancia primero. El medio ambiente, sus derechos y yo. Diálogo abierto. Infancia sin violencia y nutrición en la infancia. Una visión responsable y solidaria que integra el conocimiento y el valor de la experiencia con una nueva expresión ágil y dinámica. Desde este lunes 14 de agosto, todos los días a las 11 de la mañana, conéctate y participa en vivo con tus opiniones y comentarios. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. ¿Sabías que la quinoa nos ayuda a evitar diversos problemas respiratorios? Acompáñanos a averiguar esta y muchas más de sus bondades en nuestra secuencia Nutrición en la primera infancia. ¿Por qué cree que es importante el consumo de la quinoa? Realmente la quinoa es un nutritivo ancestral de que siempre se ha debido consumir porque nosotros tenemos la suerte en nuestro país de cultivarse en grandes cantidades, sino que no subimos consumirlo, más lo expendemos al extranjero. Es importante porque es alimento para nosotros de la tercera edad, un buen alimento. La quinoa, la maca, soya. ¿Usted cree por qué me ve acaparado? La quinoa es una proteína muy antigua, que los padres nos educó comerlo en el desayuno, hasta en el almuerzo también. Se hace guiso de quinoa. Hoy en día se está viendo que es mucho más importante consumir los productos andinos. Hoy estoy escuchando que la quinoa está muy en boga ahora, que tiene muchos nutrientes, muchos ácidos que nos ayudan mucho al cuerpo. Bueno, yo la verdad le cuento de que a mis niñas desde que estaban bebitas, yo les daba el agua de quinoa con la leche. Es para fortalecerlo y para que puedan crecer fuertes, ¿no? Y sanos y bueno, pues tengan una infancia feliz y puedan estudiar también, ¿no? Hola Mariana, ¿cómo estás? Primero dinos por qué es importante la nutrición en la primera infancia. Como bien dijiste, la nutrición es un punto muy importante para la infancia, para la primera infancia, ya que sin una correcta alimentación, sobre todo sin una correcta nutrición, que tenga pues la proteína que el niño o niña necesita, no va a crecer de una forma adecuada, puede tener enfermedades recurrentes, o sea que a cada rato le den. Entonces la alimentación es fundamental, las proteínas, que haya también su arrocito, sus vitaminas, sus minerales que lo encontramos en las verduras y frutas, es fundamental para un correcto desarrollo en general, físico y mental. En el 2013, que es el Año Internacional de la Quinoa, ¿es importante el consumo de la quinoa en la primera infancia y cuáles son sus propiedades? Sí, puesto que la quinoa es maravillosa porque tiene proteínas, tiene aminoácidos que son importantes y fundamentales para el crecimiento. La quinoa es maravillosa y se puede comer en muchas preparaciones, dulces y saladas. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las madres y a los padres de familia para que ellos mismos puedan preparar un plato elaborado a base de quinoa en sus casas? En el caso de los niños que tienen menos del añito, la quinoa y otros cereales andinos, como la kiwicha, la cañigua, pueden generar un poquitito más de gases. Entonces se sugiere que a partir del 8º o 9º mes se comience a incluir la quinoa en la dieta de los bebitos. Puede ser en forma de un puré, ¿no? Puede ser de repente como una sopita, pero muy concentrada, que haya menos caldo. Se puede también empanizar con eso el pollito que se le esté dando al niño, se puede incluir también junto con la leche. Entonces de esa manera se le puede dar al niño que tenga menos del añito. Cuando hablamos de un niño más grandecito, 1 año, 2 años, 3 años en adelante, se puede dar en forma de, por ejemplo, una mazamorrita, se puede dar en un chupe, se puede dar en un refresco que es muy rico, se puede dar también en torrejitas,
¿no? Junto con una crema volteada, incluida como el ingrediente en la crema volteada, y es delicioso. Entonces son formas en que el niño va a ir incluyendo este cereal andino, que tiene sobre todo una gran cantidad de proteínas y de minerales y vitaminas importantes. Ahora estamos aquí en el mercado para comprobar qué tanto las amas de casa conocen acerca de las quinoa y también para que nos digan algunas recetas que ellas tienen sobre las papillas o sobre alguna preparación en base a quinoa. Hola, estamos aquí en el mercado de Jesús María y la señora Julia nos va a contar un poquito que ella vende quinoa, nos va a contar cómo la gente va a consume, si es que consume o no. Señor, ¿usted cómo ve? ¿La gente consume quinoa hoy en día? Ahora sí, ya la gente ya se preocupa por su alimentación. Al ver, primeramente es por algo que se ha nombrado el año de la quinoa, ¿no? Porque se ha descubierto los valores nutritivos que tiene la quinoa, ¿ya? Así que la gente ahora ya lo consume más. Yo preparo para mis hijos, preparo quinoa con chancaca, ¿ya? Quinoa con chancaca y con frutas, ya sea piña, membrillo, ya. Y se le agrega un poquito de maicena para darle el espesor y se le sirve con leche. Eso es un chancaca y quinoa, es una cosa energizante para los niños, porque en realidad, como dicen, nuestros alimentos deben ser nuestra medicina y sí que debemos de consumir productos que nos alimenten verdaderamente. ¿Por qué cree que es importante el consumo de la quinoa en la primera infancia? Porque tiene bastante vitamina para los bebés, así preparan para el desayuno, para el guiso, en postres, así como en sopa, en guiso, ¿no? ¿Usted sabe alguna receta que preparar en base a quinoa? Sí, en guiso de quinoa se le echa su papita, ¿no? Su ajo, su cebolla, lo adereza con un poco de, si quieres ají especial o si no, tomate, ¿no? Y ya es su alverjita, su papita, su pollito, o si no, queso en vez de pollo, y un guisito sale bien rico. Primero hiervo la quinoa, después le agrego la avena con clavo y canela. La cuelo, me sale excelente, a mí me encanta. ¿Usted cree que es importante el consumo de la quinoa en los niños? Es muy importante para su alimentación, no solamente para su crecimiento, ¿no? En otros países le dan mucha importancia, acá somos nosotros los peruanos que no le damos importancia a todos nuestros productos oriundos. Yo creo que deberían definir todos los productos andinos, ¿no? La quinoa, la kiwicha, la soya, que son alimentos que valen mucho para el crecimiento de un niño más que todo, ¿no? Y ahora que se habla de tanta hambruna, que a veces hay poblaciones donde no están mal alimentados, entonces pues, se podría comenzar por alimentar con esos tipos de alimentos, ¿no? Enseñarle las aplicaciones que se le puede dar, porque a veces mayormente solamente lo ven en el desayuno, y cuando se puede sustituir en un postre, en un helado de quinoa, ¿no? En un refresco de quinoa, dándole muchas aplicaciones. Acá vamos a preparar el postre, que es a base de quinoa, una quinoa nativa, una quinoa que podemos decir tiene un poco más de proteínas. Este es un postre súper fácil, agradable y que lo puede comer todos en casa, todas las personas de todas las edades. Primero, acá tenemos esta quinoa nativa. A esta quinoa, una vez que ya está cocida, vamos a agregarle 1,5 tazas de leche. Una vez terminada de agregar la leche, que es más o menos 1 taza, 1,5 o hasta 2, porque como ven ustedes, esta es una preparación, la quinoa de por sí se espesa muy rápidamente. Entonces, una vez que ya hemos mezclado la leche, le vamos a agregar el azúcar. El azúcar puede ser más o menos, si hablamos de esta cuchara, que es una cuchara grande, puede ser unas 2 cucharas aproximadamente de azúcar rubia. Si hablamos de azúcar blanca, estamos hablando de una. Una vez que ya hemos rectificado el azúcar, que está bien a nuestro paladar, no está ni muy dulce ni muy bajito, vamos a agregarle la esencia de vainilla. La esencia de vainilla es una cucharada aproximadamente de esencia de vainilla. Eso le va a dar sabor, mucho sabor, también un poquito de color. Y lo que también quería yo mencionar, ¿no? Antes de continuar con esta preparación tan agradable, es que a la hora de cocinar esta quinoa, yo le he puesto canela entera y clavo de olor, unos 5 clavos de olor y unas 3 rajas de canela entera. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un sabor agradable a este postre tan rico.
Se sancocha, se apaga, se vuelve a colocar al fuego para que no se vaya a quemar la quinoa, que es tan delicada. Agregamos el azúcar, ¿no?, la leche, la vainilla y lo mezclamos. Ahora ya podemos servir este postre tan rico y nutritivo que va a gustar a grandes y pequeños. Esto es solo quinoa, ¿no? Claro, eso es es una compota de frutas, de piña, membrillo, manzana, guanábana, canela y quinoa perlada. No, se combina con soya, con maca. O sea, la quinoa es tan versátil que lo puede preparar en un guiso, lo puede preparar, granearlo como si fuera el arroz y puede preparar una mazamorra o una compota con la que está tomando, ¿eh? La quinoa es muy buena porque tiene una alta concentración de hierro y de calcio. Y muy aparte de eso, le ayuda una buena fluidificación sanguínea hacia el cerebro, por lo que le incrementa, o sea, le mejora su nivel de hemoglobina. ¿Y qué tal la gente en las mañanas? ¿Viene desde qué hora a consumir quinoa? Nosotros estamos desde las 6:15 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Pero la demanda de la quinoa definitivamente se ha incrementado de una fecha para acá, así como se ha incrementado su precio, ¿no? Por eso le dicen grano de oro, ¿no? No tiene valor, o sea, no tiene comparación, o sea, no tiene precio simplemente desde mi punto de vista. Bueno, realmente nos hemos quedado muy con ganas de comer, ¿no? Un postre de esa naturaleza nos vendría bien, especialmente por la hora, pero hay que hacer un detalle de especificar la importancia de evitar el azúcar, en todo caso, al bebé. Sí, ¿no? Sí, justo estamos hablando de eso. Exacto, o sea, ¿por qué debemos evitar que el bebé consuma azúcar antes del año? Sí, lo que sucede es que el bebé, o bueno, todos nacemos con un paladar totalmente virgen, digamos, en de blanco. Sabores. Sí. Exacto. Si nosotros introducimos sabores dulce o salado, el niño o la niña ya se va acostumbrando a tener una hipersensibilidad y por lo tanto va a exigir en el futuro ese niño o esa niña alimentos que tengan aditivos alimentarios o azúcar o sal, exacto, y esto ya va a contribuir a que tenga mayores calorías en la alimentación y no es lo adecuado, ¿no? Lo ideal es antes del año darle una alimentación sin sal o sin azúcar que pueda contribuir a que el niño o la niña sienta los sabores específicos de los alimentos. De hecho, es súper importante no mezclar los alimentos, sino darle uno por uno dentro de, digamos, la alimentación para que ese niño pueda saber cuál es el sabor de las frutas, de las verduras, de los cereales, de las menestras, de las carnes, y que esos sabores los aprenda a diferenciar. Hay un tema que nosotros vimos y que me pareciera que la información no llega como debería ser con relación a los cereales y la leche. Sí. Nosotros vimos que la preparación de esta quinoa, de esta riquísima quinoa, le añadieron leche y es sabido de que a veces la mezcla, ¿no?, de los cereales en general, y en este caso específico la quinoa, con la leche, cuando se hierven juntos, tienen un proceso y cuando se añade después tienen otro. ¿Podrías explicarnos? Sí, lo que sucede es que los cereales o los alimentos de origen vegetal tienen antinutrientes, como mencioné. En el caso de la quinoa tiene la saponina, pero también los cereales tienen oxalatos. ¿Qué sucede con estos antinutrientes? Al momento de ser sometidos a hervor con un alimento rico en calcio, que en este caso podría ser la leche, los oxalatos con el calcio se juntan y se convierten en los oxalatos de calcio que se pueden transformar o en cálculos en el riñón o se pueden excretar por las heces. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de juntar cereales con un alimento lácteo que puede ser la leche y se hierven juntos, evita la absorción de los nutrientes que puede tener cualquiera de los dos alimentos. Por eso lo ideal es dar el cereal ya hervido
y agregarle la leche después para que se como pueda vimos absorber. en el video. Exacto, como vimos en el video, y de esa forma se puede consumir, sí, avena con leche o quinoa con leche, pero hervirlas de forma, digamos, de hecho la leche la idea es que no se hierva, ¿no? Ajá. Pero que se pueda mezclar aparte, digamos, cuando la quinoa ya está lista, la leche mezclarla después y ya se puede consumir tranquilamente. Yo creo que ese es un punto muy importante, pero también antes de finalizar, y que yo desearía que hagas un apelo con relación al consumo de la quinoa, hay una serie de investigaciones que están especificando, señalando que también es un alimento, es un nutriente, me refiero a la quinoa específicamente, que está ayudando a combatir cierto tipo de cáncer. Sí, lo que sucede es que, como mencioné al inicio, la quinoa es un cereal que tiene un aminoácido muy rico que es la lisina, ¿no? Es uno de los pocos cereales que tiene lisina. ¿Y qué hace este aminoácido? Este aminoácido ayuda a evitar la proliferación del cáncer o la metástasis, o evita a que algún tipo de cáncer siga, digamos, proliferando. Por eso es que según investigaciones se puede considerar la quinoa como un aliado para poder prevenir cáncer o para poder darle a una persona que puede tener alguna enfermedad oncológica, considerando también la cantidad de proteína que tiene, porque ayuda también a la regeneración celular que puede tener la persona. En verdad la quinoa es bastante rica, como mencioné, en calcio, en hierro, en proteínas, minerales, en nutrientes en verdad que pueden ayudar a una buena nutrición, pero también a la prevención de enfermedades degenerativas, ¿no? Muchísimas gracias, realmente te agradezco mucho porque nos has hecho luces de una serie de conocimientos que parecían leyenda urbana y que realmente no lo son. Me gustaría que hagas un apelo a todas las personas adultas, especialmente aquellas que tienen pues responsabilidad de niños chicos, para considerar la quinoa como parte del menú diario. Sí, bueno, en verdad la quinoa y en sí los cereales andinos que tenemos en el Perú son riquísimos para poder considerarlo desde la alimentación complementaria hasta en la alimentación de toda la familia. Considerar que es un cereal aliado que puede reemplazar fácilmente al arroz y puede ser considerado en desayunos, en loncheras, en almuerzos, en medias tardes o incluso en las cenas. ¿Por qué? Porque no solamente tiene carbohidratos que dan energía, sino también tienen proteínas que ayudan, como mencioné, a la regeneración celular, al crecimiento, tiene calcio también, que este calcio también ayuda al crecimiento y a los niños a que puedan tener, digamos, una alimentación variada, ayuda también a los adultos mayores en, digamos, una alimentación que pueda ser un poco más amigable con la digestión que tienen, porque la quinoa, de hecho, por tener fibra y por tener, digamos, otros nutrientes, ayuda mucho a que tenga una digestión muy fácil. Entonces, es un aliado de la alimentación y es un aliado que es peruano. Y lo que nosotros podemos considerar dentro de nuestra alimentación para tener unos hábitos totalmente buenos y poder contribuir a la nutrición de nuestros niños. Y considerar que la alimentación saludable tiene que ser en familia. Considerar que todos tenemos que comer de forma saludable para poder seguir fomentando estos hábitos saludables en nuestro Perú. En realidad estamos viendo que la quinoa realmente es un alimento de los dioses. Sí, y que exacto. se nos ha dado a nosotros como un regalo que debemos aprovecharlo. Y también es un alimento para las personas que tienen el problema de diabetes. Sí, sí, tranquilamente se puede dar, si bien es un carbohidrato, considerando bien las porciones y de forma adecuada, tranquilamente se le puede dar a una persona que tiene diabetes. Que considerar que las porciones también juegan mucho, digamos, en nuestra alimentación, ¿no? Considerar que, por ejemplo, un niño no va a consumir lo mismo que un adulto, y estas porciones sí, obviamente, si es que se quiere tener una alimentación mucho más saludable, consultar con un nutricionista siempre, que es quien les va a ayudar mucho en tener las porciones exactas de la alimentación de nuestros niños y en sí de la familia, ¿no? Sí, y antes de irnos, sin agradecerte por haber estado con nosotros, hacerles el recuerdo que nuestro estómago es de ese tamaño. Sí. Cerramos el puño y veamos cuál es el tamaño de nuestro estómago y que no debemos hacer que se expanda mucho. La manito del bebé, ese es su estómago. Yo creo que ese es un mensaje importante y que hemos estado también señalándolo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con nuestro programa que finalmente está llegando a ustedes y que ha sido un pedido muy continuo, nutrición en la infancia.
vamos a llegar con otros temas, con diferentes productos, vamos a diferenciar costa, sierra y selva, porque realmente no todos los alimentos se dan en las regiones que tenemos, pero que sí hay alimentos importantes que se pueden destacar, rescatar y preparar de acuerdo a las regiones que tenemos. Gracias por haber estado con nosotros. Jessica, realmente tú como fundadora de NutriEdúcate te vamos a perseguir para que nos apoyes directamente en estas informaciones. Nosotros hemos estado con ustedes en la multiplataforma de comunicación por Salgalú TV, inversioneninfancia.net y nuestra red de Facebook. Muchísimas gracias y estaremos la próxima semana con otro tema importante, siempre favoreciendo a la primera infancia. Hasta luego.